Chico Cristo Lucúbica del Congo, 2 ex-satanistas revela los secretos de la guerra satánica. Hermanos y hermanas, el dragón ha traído la guerra a la tierra. Hermanos y hermanas, hay una guerra que se libra desde hace milenios. Es una guerra espiritual. La batalla es real. La Biblia dice en Apocalipsis 12, 7-9, y hubo guerra en el cielo. Miguel y sus ángeles pelearon contra el dragón, y el dragón y sus ángeles pelearon, y no prevalecieron. Tampoco se encontró más su lugar en el cielo. Y fue arrojado fuera el gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra, y sus ángeles fueron arrojados con él. Mucha gente sigue diciéndome que veo demonios por todas partes. Pero la verdad es que estos demonios están peleando contra la iglesia durante 24 horas y no descansan. Mientras estén a la ofensiva, pondré mis ojos en ellos. Hermano, somos más que vencedores en esta guerra, pero debemos ser conscientes de esta guerra y debemos comprometernos con esta guerra. Los hijos de Dios son víctimas de esta guerra porque no son conscientes de ella. No están logrando enfrentar al enemigo. Muchos de los hijos de Dios no ejercen autoridad contra el enemigo. Dado que el dragón fue arrojado sobre la tierra, él trajo la guerra a la tierra y al mundo de los hombres. El diablo tiene una misión que es matar, robar y destruir. No se dan cuenta ni comprenden la gravedad de esta guerra y hostilidad, porque no estamos luchando contra enemigos de carne y hueso, sino contra gobernantes y autoridades malignos del mundo invisible, contra poderes poderosos de este mundo oscuro y contra espíritus malignos en los lugares celestiales. El problema es que los hijos de Dios no nos damos cuenta de que estamos en una batalla. No nos damos cuenta de que la tierra es el campo de batalla, no un lugar de descanso. En verdad, nacemos en un campo de batalla. Cuando nacemos de nuevo, fuimos inscritos en el ejército de Dios e inmediatamente fuimos enviados al frente. Las iglesias en primera línea, nosotros estamos en el frente de guerra. No debemos ignorar las realidades de la guerra. Hubo guerra en el cielo y el diablo peleó en el cielo y fue derrotado y expulsado. La guerra no ha terminado porque el dragón la ha traído a la tierra. Él está liderando la hostilidad que no podemos ignorar. En este conflicto, en realidad fui un ganador de almas para el mundo oscuro. Todo siervo y trabajador del diablo es un ganador de almas. Esta guerra entre el cielo y el infierno tiene que ver con las almas de los hombres. Hay una batalla y una hostilidad invisibles por las almas de los hombres que viven en la tierra. Cada vez que muere un cristiano que vive en pecado, hay una celebración en el mundo de Satanás por cada alma que es capturada. Estaba ganando almas para el diablo y debía supervisar el funeral y el entierro de las almas que había ganado para Satanás. Los satanistas son ganadores de almas como Jesús, quien instruyó a sus discípulos a ser ganadores de almas, pero al pueblo de Dios ya no le importan las almas. Lazos familiares y bondage. Hermanos, la última vez dije que cada problema de su vida tiene una fuente. No ganarás esta guerra a menos que descubras el origen de tu problema. Estás luchando porque la puerta estaba abierta en tu vida. La fuente de mi problema estaba en mi conexión familiar y ancestral. Soy el evangelista Lucúbica. Nací en el Congo, en un barrio de la capital, en una familia católica. Desde pequeño quise ser un luchador famoso. Todo comenzó como resultado de la servidumbre familiar por la tierra ancestral. De hecho, mi tía era curandera. Ella estaba en adivinación, trabajando con espíritus inmundos. La gente acudía a ella con sus problemas y dificultades, y ella solucionaba los problemas de la gente porque era fetichista. Dado que mi tía era una bruja y la líder de la familia, había atado a toda la familia y había hecho un pacto con el diablo. Así crecimos en una familia de esclavitud y vínculos. Además, mi padre era un político ocultista que también tuvo una influencia espiritual en nuestras vidas. Mi tradición familiar y mi gobierno con el enemigo fueron una puerta que había dado forma al curso de mi vida, porque el enemigo me reclamaba. Las puertas abiertas hacen que los demonios reclamen nuestras vidas. Muchos hijos de Dios son reclamados por las fuerzas del mal a causa de la familia y el pacto ancestral. Iniciación al culto, a la lucha. Lucha, hermanos. Debido a la puerta de entrada y al reclamo del enemigo, comencé a aspirar a convertirme en un luchador y un luchador famoso. Sin embargo, estaba un chico tranquilo y respetuoso que guardaba silencio y no hablaba mucho.
Sin embargo, el reclamo del enemigo me hizo imaginarme como un luchador profesional. Cuando era niño, me matriculé en disciplinas deportivas, como la lucha olímpica y la lucha grecorromana. Entiende que estos son solo deportes, pero la lucha libre no es un deporte. La lucha libre es un espectáculo. Es cultural y abarcaba el fetichismo. En realidad, es una disciplina ocultista como el yoga y otras. Es un culto, como otras formas de misticismo. Para convertirme en un luchador profesional, necesitaba ser iniciado y ser un culto a la lucha libre. Rápidamente fui a encontrarme con el representante de la divinidad de la lucha libre en el país. Inmediatamente realicé el ritual de iniciación y sacrifiqué una gallina. El enemigo se negó a decirme que el pollo que tenía que decapitar en el ritual era una vida humana. Al final, me ordenaron que dejara caer la sangre de este pollo en el agua. Se suponía que debía publicar esta sangre en el agua, que es un portal. Y cuando lo hice, mis ojos espirituales se abrieron y vi en el cielo a la divinidad de la lucha llamada Paul Berger, quien aceptó mi sacrificio. Vi su cabeza colgando en el cielo. Vi al Dios de la lucha libre y del espacio. Se reía con risa y aprobación infernales. A partir de ese día me convertí en luchador profesional. Siempre que había un juego de lucha libre, se suponía que debía hacer mítines y demostraciones. Durante estas manifestaciones, yo abría mi estómago de par en par. Estaba quitando la cabeza de mi cuello. Me enterraron vivo durante 3 días, y cuando estuve en la tierra, estaba vivo. Quería desafiar y emular la muerte y resurrección de Cristo. En realidad, tenía un templo personal. Y el día de la concentración y manifestación, me estaba encerrando en el templo, y mediante un encantamiento, un demonio iba tomando mi forma y mi apariencia. Él me estaba reemplazando y estaba haciendo todas estas manifestaciones en la ciudad en mi lugar. La gente me confundía con ese demonio que hacía las demostraciones porque estaba adoptando mi apariencia. De hecho, mi doble, que era un demonio, muchas veces era enterrado por días, y cuando estaba en la tierra, estaba vivo. Y durante mi profesión de luchador, luchaba contra el cuerpo de Cristo y distraía al público de las reuniones cristianas, alejando a la gente de las reuniones evangélicas. El mundo de Satanás. Hermano, un sacerdote católico romano me llevó al mundo de Satanás, donde firmé un pacto con el príncipe del demonio Beelzebub, quien apareció en la forma de una serpiente mítica. Este es un ángel poderoso que es antagónico a Dios. Me ordenó que me uniera a su guerra contra los hijos de Dios que se le oponen y luchan contra ellos en nombre de su rey. Hermano, el diablo es real. Tiene un ejército global y un gobierno global. Hermanos, vi el mundo satánico y es real. El fantástico y misterioso mundo de Satanás está tecnológicamente avanzado, porque todo lo que vi en el mundo de Satanás era tecnología avanzada mucho antes de su aparición en la Tierra. Vi tecnología de telefonía móvil, tecnología de la información, industria automotriz y tecnología. En verdad, cada tecnología que tenemos en la superficie de la Tierra se originó en el mundo de Satanás, incluidos los nuevos medios, las redes sociales, la World Wide Web, la tecnología de Internet, la tecnología satelital y la tecnología de armas. El mundo de Satanás es tecnológicamente superior. Está avanzado y hay casas, automóviles, aglomeraciones y ciudades urbanas. La tecnología moderna es una invención del mundo satánico. No se equivoquen, el diablo es el príncipe de este mundo y el reino de este mundo no es de Dios. Comprenda que la mayoría de las nuevas tecnologías y nuevos medios son interdimensionales. Hermanos, cuando llegué al avanzado y fantástico mundo de Satán bajo el Mar Rojo, firmé un pacto con el príncipe de los demonios Beelzebú. Inmediatamente después de firmar el contrato con Beelzebub, el mismísimo diablo me llevó a la India. De hecho, el diablo me transformó en zorro y lo vi convertirse en búho. Inmediatamente volamos hacia la India, precisamente al río Ganges, donde me presentó a la diosa del amor, la reina Jacqueline. La gente la llamaba Ganga en la India. Recuerdo que cuando volábamos en el espacio, vi muchas casas en la tierra con luces rojas parpadeantes y me pregunté. Rápidamente el diablo me respondió y me dijo, «Hijo mío, las luces rojas que parpadean en estas casas son nuestras señales y nuestros símbolos. Provienen de artículos que nos pertenecen. De hecho, en muchas de estas casas había estatuas que estaban habitadas por espíritus inmundos. Había en muchas casas objetos que estaban consagrados a los demonios, como muñecos de niños, ropa,
que tenían signos y logotipos de símbolos satánicos, joyas y anillos dedicados a los demonios, incluso productos de maquillaje en los que los demonios hacían brillar luces. Todas estas cosas consagradas a los demonios eran luces centelleantes. Vi que los CD y DVD de música secular también parpadeaban con luz roja. Entonces también me di cuenta de que había gente que también encendía luces rojas. Y me pregunté. Inmediatamente el diablo dijo, «Esta gente nos pertenece». Hermanos y hermanas, vi que los pecadores y satanistas y todos aquellos que sirven al diablo encendían luces rojas y señalaban que eran del diablo. Entonces el diablo me reveló algo inquietante. Me dijo, «Hijo mío, entre estas personas que me pertenecen y que están parpadeando con una luz roja, también hay cristianos que viven en pecado». El diablo dijo, «Estos son un pueblo sin el Señor, una nación sin el Maestro». Satanás me dijo, «Estos cristianos carnales piensan que Jesucristo sigue siendo su Señor. Sí, viven vidas cumpliendo mis órdenes y mi voluntad en lugar de hacer la voluntad de su Maestro. Dado que ellos están haciendo mi voluntad y escuchando mi voz, soy efectivamente su Señor. Dado que son un grupo de hipócritas que viven en pecado, su Maestro ya no los conoce». La Biblia dice en Mateo 7:23, «Y entonces les confesaré, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de iniquidad». La Biblia dice en Juan 8:32-33, «Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Si mantenéis mi palabra, sois verdaderamente mis discípulos. Entonces conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres». El diablo me dijo, «Estos creyentes que viven en pecado son mis discípulos, porque obedecen mi voz, hacen mi voluntad y mis órdenes. Su Maestro ya no es su Señor, porque mi voz. Los he adoptado como hijos míos, y me pertenecen porque viven en pecado. Hijitos, nadie os engañe. El que practica la justicia es justo, así como Cristo es justo. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo ha estado pecando desde el principio. No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino solo el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Hijos de Dios, debéis entender que los que hacen la voluntad del maligno son del diablo. Después de volar al espacio, finalmente llegamos a la India, donde el diablo me presentó a la diosa del amor, Jacqueline. Esta sirena es una esposa espiritual. Tuve que hacer muchos sacrificios para casarme con ella. Con el tiempo finalmente nos casamos. Como resultado, no pude casarme con una mujer terrestre. Había mucha abstinencia, reglas y restricciones. Más tarde, mis amigos y familiares se dieron cuenta de que no tenía novia ni mujer en mi vida. Comenzaron a presionarme para que me casara. Continué pidiendo una ruptura. Tuve que negociar con el diablo para poder romper con mi esposa, la diosa del amor Jacqueline. Y este divorcio no fue fácil porque la reina del amor me tenía cariño. Y ella dijo que yo había traído alegría a su vida. El divorcio fue posible gracias al sacrificio humano, ya que Lucifer me pidió que ofreciera sacrificio humano y sangre humana para sellar este divorcio. Guerra imperceptible contra la Iglesia de Cristo. Hermanos y hermanas, hay caos en este mundo. Hay una guerra mundial espiritual que causa víctimas en todas partes. La ignorancia es mortal. En este conflicto hay presas, víctimas de la guerra por todas partes. Son atrocidades y prisioneros de guerra en todas partes. Son muchos los que resultan heridos en esta hostilidad. Son cautivos y prisioneros llevados al cautiverio. Cuando fui desplegado en esta guerra del diablo contra el mundo de los hombres, fui a derrumbar un puente estratégico en el Boulevard Nacional. Cuando el diablo me pidió vino tinto, el camión que transportaba gente se cayó al agua y la gente murió. El vino tinto, que era sangre humana en sacrificios humanos, es el fundamento del mundo de Satanás. Mi vida giraba en torno al sacrificio humano y la sangre humana. En la calle, cuando me encontré con una mujer embarazada, inmediatamente su bebé fue escaneado hacia el mundo satánico, en algunos casos robados y reemplazados por un bebé del mundo satánico. Cuando yo estaba alistado en el ejército de Satanás, el diablo me reveló a su enemigo. Primero, el diablo me dijo que él era Dios y el Creador. Él era mi padre y yo era su hijo. Muchos satanistas piensan que el diablo es el Creador. De hecho, el diablo me dijo que lo llamara papá. Lo estaba llamando papá. El diablo dejó claro que los humanos le pertenecen. Sin embargo, hay una raza de personas entre los hijos de los hombres que se le oponen. Estas personas están librando una guerra y una batalla contra él,
y se oponen a él en el nombre de su Señor. Cuando el diablo me desplegó contra la iglesia de Jesucristo, me dio una lista de 12 pastores. Me asignaron destruir a 12 pastores en la ciudad. Para llevar a cabo mi misión, se me puso a mi disposición un regimiento de ángeles caídos. Tenía un espejo mágico que me permitía visualizar el mundo espiritual y el mundo material. Cualquiera que mire en este espejo se quedará ciego y se volverá loco. Este fue un instrumento de seguimiento. Me asignaron entrar a la iglesia y causar destrucción, y me animaron a no aflojar nunca. Luego comencé a trabajar en la iglesia para quitar la presencia de Dios. El pacto que el Señor hizo con los hijos de Israel fue una alianza de santificación y consagración. Pero hoy no hay santidad y la oración no prevalece debido al fuego extraño y extraño en la iglesia. Para eliminar la presencia de Dios en la iglesia local, debía sembrar inmoralidad, división y falta de oración. Estaba trabajando en la iglesia para eliminar la pureza y la santidad. Y para eliminar la presencia de Dios, estaba rociando pólvora negra en la iglesia para hechizar al pueblo de Dios. Había demonios en ese polvo. Como resultado, hubo chismes, calumnias y división en la iglesia. Estaba efectivamente causando distracción e inmoralidad en la iglesia y detuve al pueblo de Dios de dar por temor a la prosperidad y el avance. Trabajé en la iglesia para impedir que el pueblo de Dios terminara el servicio. Cualquiera que saliera de la iglesia antes de la oración de clausura no estaba cubierto y pude atacarlo. Hermanos y hermanas, quisiera hablarles de la tarea que me dio el diablo contra la iglesia de Jesucristo. La Biblia dice en Josué 1:3, «Todo lugar que pisare la planta de vuestro pie, eso os he dado, como dije a Moisés». Los hijos de Dios deben aprender a tomar posesión de nuevos territorios. Recuerdo que cuando quería operar en un lugar, comenzaba por tomar posesión del lugar bloqueando las 4 esquinas del lugar. Estaba sellando las 4 esquinas de ciudades, pueblos y distritos. Cuando comencé a luchar contra los cristianos, les enviaba flechas y truenos satánicos. Recuerdo que un día el diablo me envió contra un pastor. Cuando intenté confrontar a este hombre de Dios, rápidamente noté que estaba cubierto por la sangre de Jesús. La sangre de Jesús está más allá de la comprensión. Esta misteriosa sangre de Cristo giraba como un torbellino. Hermanos, debéis aprender a llamar la sangre de Cristo y tener cuidado con los hombres de Dios que se oponen a la sangre. En este conflicto espiritual, cuando estaba operando en el hospital, me encontré cara a cara con cristianos y vi que estaban rodeados de la sangre de Cristo, que era eléctrica. Había cargas eléctricas y presión provenientes de la misteriosa sangre de Jesús. No puedes acercarte a la sangre. Nadie en el mundo espiritual puede resistir la energía, la presión y la electricidad de la sangre de Jesús, porque es otra dimensión. Por otro lado, la ausencia de vida de oración y de santificación significa que no estáis cubiertos de sangre. Te alcanzarán flechas malignas y enfermarás, y ningún hospital podrá curarte de las flechas del mundo satánico. Durante la guerra y la lucha contra los hijos de Dios, mientras visitaba iglesias por toda la ciudad para atacar a los hijos de Dios, comencé a notar enormes guerreros con armadura colocados en medio del pueblo de Dios. Se movían y protegían la iglesia. Vi a estos guerreros vestidos con armaduras doradas y celestiales en muchas iglesias, y noté que eran realmente enormes. Un día le pregunté al diablo quiénes eran estos soldados gigantes, porque vestían armaduras doradas y empuñaban espadas. El diablo me dijo, estos guerreros con armadura dorada y celestial que ves en uniforme son los intercesores. Estas son las personas que oran por las iglesias. Siempre oran, lloran sin cesar. Como resultado, están vestidos con una armadura celestial porque son defensores y protectores de la iglesia. Hermanos y hermanas, siempre que un creyente desarrolla una vida de oración, cuando los hijos de Dios oran sin cesar, recibe una armadura celestial que es dorada. Dado que los intercesores siempre rezan, en el mundo de los espíritus se les percibe como gigantes y parecen guerreros vestidos con armaduras doradas. Cuanto más ores, es probable que estés vestido con la armadura de Dios. Una vida de oración hace que el creyente se comprometa y se vista con una armadura celestial para la guerra. La Biblia dice que nos pongamos toda la armadura de Dios para que podamos hacer frente a las maquinaciones del diablo, porque nuestra lucha no es contra sangre y carne. Sefer F 6, 11 y 18.
Desafortunadamente, hoy en día hay iglesias a las que les faltan hombres y mujeres de oración. Como resultado, pude entrar en grandes iglesias y causar destrucción. Hermanos, mientras lideraba esta guerra mortal contra los hijos de Dios, me encontré cara a cara con ángeles. Solía desenterrar cadáveres en el cementerio para rituales y encantamientos antes de los juegos de lucha libre. Fue entonces cuando comencé a encontrar ángeles brillantes colocados alrededor de la tumba del creyente. Estos seres llamados ángeles son una luz tremenda, son una energía tremenda. No puedes acercarte al ángel de Dios. En 2 ocasiones fui al cementerio a desenterrar los restos del pueblo de Dios, pero vi ángeles luminosos y poderosos guiando tumbas y cementerios. De hecho, los restos del pueblo de Dios están protegidos por ángeles luminosos estacionados alrededor de la tumba. Los ángeles son reales y poderosos. Cuando los veas, nunca volverás a ser el mismo. Me di cuenta de la gravedad del conflicto en el mundo espiritual cuando comencé a luchar contra los hijos de Dios. Hay una verdadera batalla y hostilidad en el mundo invisible porque los hijos de Dios fueron envueltos en fuego y custodiados por ángeles militares y guerreros. A menudo me encontraba con los grandes ángeles del Señor en el hospital, en la cama de los hijos de Dios, cuando causaba destrucción en los hospitales. También vi ángeles de Dios en las casas de los hijos de Dios y alrededor de sus dormitorios. Hermanos, para visitar el sol, los astronautas se ponen trajes que pueden protegerlos del calor. Y sabemos que cuando visitan el sol deben mantener distancia y no pueden acercarse a causa de los rayos del sol. Esta era la situación que enfrentaba cuando vine a destruir a los hijos de Dios. Allí me cubrieron de energía cósmica,